Básicamente lo construimos nosotros, no hubo mayor espacio para la participación. El segundo, que fue un segundo A y un segundo B, porque nos agarró en términos de cambio de gobierno, se hizo como una mezcla de lo que hemos escuchado y lo que nosotros queremos. Entonces, esos fueron los compromisos que asumieron. El que siguió lo tomamos de la propuesta de 4 o 5 organizaciones de sociedad civil. Ellos dijeron, nosotros tenemos propuestas en el tema de compromisos para el plan de acción, y entonces nosotros agarramos los compromisos y casi que todos fueron los que se incluyeron en el plan de acción. Y sobre la base de esos, nosotros organizamos lo que sería nuestro primer proceso de seguimiento, mecanismo de rendición de cuentas al cumplimiento del plan. Uno de los elementos que se creó, por ejemplo, el año pasado, a finales del antepasado, fue el sitio web, se llama alianza.gobiernoabierto.gov.sb. Ese también lo pueden ver cuando gusten, que es nuestro portal donde hay información oficiosa, solicitudes de acceso a información, rendición de cuentas, pero el específico se llama alianza.gobiernoabierto.gov.sb, que es, así como lo mostraron en el de Guatemala, el listado de los compromisos con sus respectivos componentes, su nivel de cumplimiento, indicadores, organización civil que se corresponsabilizó del seguimiento del compromiso, y la información que corresponde para que cualquier persona pueda verificar si la información o el proceso que se lleva corresponde con los indicadores que nosotros mismos establecimos. Además, el sitio web permite, por ejemplo, que cualquier persona pueda escribir, dar su opinión, no necesariamente tiene que ser partícipe del proceso como tal, sino que desde el Facebook, Twitter, pueden estar monitoreando o poniendo preguntas, y nosotros les vamos a dar respuestas. Lastimosamente, casi nadie, creo que solo fue 1 o 2 personas las que escribieron en el portal. Oscar fue una, y una extra más. Pero el sitio web es muy completo, tiene nosotros hicimos, por ejemplo, pequeños planes operativos para cada compromiso, para que así las personas pudieran ir viendo cómo nosotros nos habíamos establecido el proceso para cada uno de los elementos. Y además, nosotros hicimos también justo. Entonces, si le hace un pequeño scroll al sitio, ahí nosotros, por ejemplo, se puede ver que tuvimos en el plan 2014-2016 un 82% de avance ya. Al cerrarlo, digamos que nosotros lo cerramos entre comillas porque todavía ahora seguimos monitoreando que las instituciones vayan avanzando en aquellos compromisos en los que o quedaron como muy incompletos o que estuvieron a punto de cerrarse y que todavía no se han cerrado. Un poquito más, por favor. Más. Entonces ahí está, por ejemplo, los porcentajes de cumplimiento, y cada institución responsable del compromiso tiene su usuario y contraseña del sistema, y ellos publican la información, y nosotros, con respecto a lo que ellos van publicando y el indicador que se establece, se le pone el porcentaje de avance. Entonces ahí pueden ver unos que están en 100%, otros que quedaron en 90%, otros que nosotros los retiramos. Hay 2 o 3 compromisos que los retiramos formalmente y ahí aparece retirado formalmente. Pero además de tener como esa herramienta de seguimiento, nosotros hicimos el ejercicio también el año pasado, de finales de 2015 y el año pasado, de crear por solicitud de sociedad civil un observatorio del proceso. Entonces ahora existe el observatorio de la Alianza para el Gobierno Abierto, que son 25 organizaciones se anotaron al seguimiento, es como un compromiso de organizaciones de sociedad civil, que son las que están generalmente vinculadas con estos compromisos. Y a ellas, nosotros el año pasado hicimos un ejercicio de rendición de cuentas por institución. Por ejemplo, si el Ministerio de Salud tenía un compromiso, nosotros convocamos a estos sectores para que ellos les explicaran cómo iba el proceso. Y sociedad civil podía
preguntar en qué había fallado o cómo iba el avance o cualquier inquietud que tuvieran con respecto a los compromisos. Luego nos quedamos con este portal para el seguimiento. Se cerró el plan del año pasado y empezamos a trabajar en el plan 2016-2018, que para este caso fue un ejercicio muy interesante porque sociedad civil hizo un gran esfuerzo de llevar el plan al territorio. Más que el plan fue la consulta para poder construir el plan, pero para poder consultarlo también tenían que explicar un poco qué era gobierno abierto, por qué existía esta alianza, por qué habíamos que hacer los compromisos, y entonces las organizaciones de alguna manera estaban explicando, rindiendo cuentas de qué significa este proceso, y a su vez se territorializó en casi, creo que 13 departamentos fueron, ¿verdad? 10 departamentos del país. Nosotros apoyamos con el monitoreo, con lo que nosotros pudimos, pero fue un ejercicio bien interesante porque la gente de verdad de las comunidades, de los municipios, podían decir, aportar desde su perspectiva qué era lo que necesitaban. Y sobre la base de eso, nosotros recibimos esos insumos y es lo que ahora tenemos como plan 2016-2018. Entonces, que nuevamente se montará en este sitio web, que está ya lo están trabajando, para que las personas de nuevo puedan tener este seguimiento al proceso de ejecución. Básicamente esas son como nuestras experiencias en términos de seguimiento a gobierno abierto. Solo quería hacer, en el marco de este plan, nosotros tenemos otro ejercicio relacionado con la rendición de cuentas, pero es con respecto a las rendiciones de cuentas institucionales, que era un compromiso del plan anterior y que lo que quiero comentarles es que nosotros hemos hecho como una herramienta, bueno, son 3 herramientas de monitoreo para que la institución se evalúe, la persona que llega a la rendición de cuentas evalúe y nosotros como terceros evaluemos el proceso de rendición de cuentas. Entonces esto hace una nota que nos permite a nosotros hacer un ranking de rendición de cuentas de las instituciones que pertenecen al órgano ejecutivo. Entonces, por ejemplo, el año pasado sacamos por primera vez este ranking y ustedes pueden ver en el sitio web, el anterior que apareció, el ranking donde qué institución tiene la mejor nota porque cumplió de mejor manera con estos lineamientos que se establecieron y porque la misma gente pues les comentaba y les decía como cosas buenas o los elementos de mejora. Entonces son experiencias que también son bien interesantes y que si ustedes pueden entrar a los sitios web las van a poder encontrar. Bueno, gracias, un saludo a todas y todos. Primero, solo para poner en contexto un poco, antes de comenzar a hablar de la experiencia de sociedad civil para el tema de rendición de cuentas. El primer plan de acción de 2012, como ya lo dijo Miriam, no hubo consulta. Fue el plan operativo de la Secretaría de Transparencia el que se pasó al documento y se le dio de nombre plan de acción. Luego, a mediados de año, se hace una modificación a ese plan y se sacan una serie de compromisos que algunos ya habían sido cumplidos porque era mandato de publicar la ley y cosas así. Queda un plan que es el 1B, en el cual hubo una consulta como de 4 a 10 organizaciones para llegar a ese plan intermedio. El segundo plan de acción que les estaba comentando, y es el que está ahí ahorita, todavía el portal no está actualizado, estos compromisos que están ahí son del plan 2014-2016, fue coordinado por 5 organizaciones de sociedad civil que con la mano del PNUD llevaron a cabo un proceso de consulta a otras 25 organizaciones a nivel central, digamos, en la capital. Al final fue un documento que surgió de entre 30 organizaciones, se le presentó a la Secretaría, algunos de los compromisos quedaron fuera, pero la mayoría, quizás el 80%, fueron asumidos. De este plan de acción del que están viendo en pantalla, hay un compromiso que se llamaba el compromiso 20, que era la creación del Observatorio de Gobierno Abierto, que era como buscar un espacio de diálogo en el cual gobierno y sociedad civil pudieran trabajar para darle seguimiento al plan y para co-crear los planes subsiguientes.
En ese entonces El Salvador no tenía un foro de gobernanza, no tenía un espacio de co-creación. Si se fijan, en el 2014, como les comentaba, fue sociedad civil, le llevó a gobierno y el gobierno tuvo que decir, bueno, ok, lo voy a aceptar, ¿verdad? Ya con la instalación del observatorio, suscribieron 25 organizaciones, de las cuales todavía siguen siendo parte del observatorio, pero en la práctica, digamos, en el trabajo ejecutivo y técnico que se realiza, son el promedio de 10 u 11 organizaciones las que están trabajando. El observatorio es un espacio abierto, en alguna medida, antes había que mandar una carta a la Secretaría para que la Secretaría pudiera tomarlo y poderlos incorporar a las organizaciones de sociedad civil al observatorio. Hoy, desde el plan de consulta para el plan 2016-2018, el observatorio ha definido un poco más sus atribuciones y ha separado y ha independizado completamente la mesa de sociedad civil, que está siendo coordinada por este comité técnico, digámosle así, de 10 o 11 organizaciones. Habían 5 universidades, hay que comentar, 5 universidades, 4 privadas y la única universidad pública del país. Para este plan, la universidad pública pasa a la mesa de gobierno por tener financiamiento público y por otros análisis que se hicieron en relación a los procesos que ellos realizan. Entonces la Universidad de El Salvador, que es la universidad pública, pasa a la mesa de gobierno. Tenemos mesa de gobierno donde están, de momento, la Secretaría de Transparencia, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Universidad de El Salvador, y se van a sumar las 8 instituciones que tienen compromisos asignados en este nuevo plan. Hay el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, etcétera, se van a sumar a la mesa de gobierno. Y en la mesa de sociedad civil seguimos trabajando las 25, pero operativamente solo 10 y a veces 11. Este nivel de independencia nos ha permitido también ahora llevar a cabo una como reestructuración o una revaloración de cómo le vamos a dar seguimiento al plan de acción actual. Si bien es cierto, el plan se presentó tarde, hay que decirlo, se presentó a finales de octubre, justo en el límite en que OGP permitía presentarlo, incluso será una recomendación que el IRM posiblemente realice por no haberlo presentado en junio, pero sí ahora ya tenemos, por lo menos se ha avanzado desde la mesa de sociedad civil en hacer un mayor ejercicio de control y de rendición de cuenta al gobierno. En el plan anterior solo esperábamos que el gobierno subiera la información y nosotros le íbamos a dar seguimiento al portal y ahí íbamos viendo la información que solicitaba, o a veces le pedíamos información a través de los enlaces que tenían. Para este plan de acción, el mecanismo de rendición de cuentas que se ha establecido es que cada compromiso tiene con nombre y apellido un funcionario de gobierno. Si es el Ministerio de Salud, no es el ministro de Salud, porque el ministro es la cabeza política y es el que menos sabe de lo técnico. Pero para darle cumplimiento al compromiso se ha establecido que va a ser el director de tal departamento, por ejemplo. Y al contrario, del lado de sociedad civil, de la mesa de sociedad civil, ese compromiso también tiene 1, 2 y hay compromisos que hasta tienen 3 organizaciones que le van a dar seguimiento. Ellos deben de trabajar en crear un cronograma. De hecho, ya hay una propuesta de reuniones cada 15 días a manera de ir viendo los avances que se puedan dar. La idea es que, primero Dios, al medio término de este plan, podamos tener un documento que nos diga en qué nivel de avance vamos. Eso en cuanto a materia de seguimiento. Nos dimos cuenta además el año pasado que no teníamos una metodología para darle seguimiento al compromiso o al cumplimiento de los compromisos. Estábamos utilizando prácticamente un símil de la metodología que el IRM usa. Al final los datos que nos dan pueden ser diferentes, puede ser que un compromiso alcanzó un nivel de porcentaje o un cumplimiento mayor al que el IRM dice, o quedaron igual, o hay alguna valoración un poco más cualitativa que pueda ser diferente. Pero a grosso modo estamos teniendo una duplicidad de informes. Tenemos el informe del IRM y tenemos un informe de sociedad civil que viene prácticamente a evaluar lo mismo. Entonces hemos comenzado a platicar, todavía no se han generado indicadores, pero hemos comenzado a platicar sobre la necesidad de tener desde el observatorio y desde la mesa de sociedad civil una metodología ad hoc exclusiva para medir el cumplimiento de los compromisos de este plan de acción 2016-2018 que pueda permitir, por un lado, que hayan datos cuantitativos en cuanto a su cumplimiento y por otro lado que hayan datos cualitativos en cuanto a la satisfacción que este compromiso o que el cumplimiento de ese compromiso le genera a la gente. Solo les quiero comentar que este plan de acción son 16 compromisos, surgieron de una consulta, como ya lo comentaba Miriam, en 10 departamentos,
En los listados tenemos 298 personas que participaron en ese proceso de consulta, representando a 150 organizaciones de sociedad civil, entre nacionales hasta territoriales y municipales. Y surgieron 101 propuestas de compromisos, de las cuales al final terminaron yendo a la mesa de discusión, porque hubo una mesa de discusión con el gobierno, para poder decidir cuántos compromisos de esos 101, nosotros les habíamos presentado como 18, que en base a una metodología MIR, habíamos seleccionado como con mayor frecuencia y mayor impacto, y de eso se negociaron, al final quedaron 16. Eso para darle el seguimiento al plan. Pero también nosotros desde el observatorio, y porque fue una obligación, más bien fue un compromiso que adquirimos como sociedad civil cuando fuimos a hacer la consulta, era decirle a la gente que habíamos consultado que le íbamos a hacer una devolución. Es decir, nosotros como sociedad civil, sin que nos estén obligando, nos comprometimos a que pudiéramos ir a rendirle cuenta a la gente que le consultamos y decirle, mire, su propuesta de compromiso, su propuesta de solución a su problema no fue incluido por esto, esto y lo otro, o al contrario, sí fue incluido y el nivel que lleva de avance es este. Y para poder también tener una retroalimentación, si efectivamente se va a generar un impacto o no con el cumplimiento del compromiso. Esas dos son como, de momento, como se está trabajando desde el observatorio. Todavía hay mucho que mejorar. De hecho, estamos en un proceso de reestructuración interno, estamos utilizando, tratando de verificar cómo trabajan los hermanos en Latinoamérica y más en contexto con Honduras y Guatemala, de cómo están trabajando ellos sus foros de gobernanza, porque queremos perfeccionar nuestro foro de gobernanza. Hoy por hoy, pues, la mesa de sociedad civil es autónoma, tiene poder de decisión, tiene poder de convocatoria, estamos preparados para poder salir, o estamos tratando de preparar un informe para el medio término y poder salir a decir cómo va, aunque el gobierno no lo haga, nosotros lo vamos a hacer, y por ese lado se está tratando de trabajar en eso. Quizás una última valoración es que tiene que ver el tema de cómo es posible que la Universidad de El Salvador, por decir algo, que estaba dentro del lado de sociedad civil, ahora pasa a gobierno, creerían que está inerte o que no está haciendo nada, pero al contrario, la Universidad de El Salvador en el plan 2014-2016 presentó un informe de seguimiento con una metodología que ellos tenían y fue presentado en la Semana de la Transparencia, en la semana del 9 de diciembre, el Día Mundial contra la Corrupción, y ahora están trabajando nuevamente con otra metodología que se está implementando en otro informe. No tenemos de momento el resultado de esa valoración que está haciendo la universidad, pero lastimosamente el compañero no pudo venir ahora porque lo agarró la tormenta en Estados Unidos, así que esperaremos que ellos nos puedan, que la universidad nos pueda decir cómo está saliendo el plan y cómo están evaluando el cumplimiento de estos compromisos. Muchas gracias, Miriam.